Increíble revelación. El ganadero transformado que paga por la redención de su salvadora Apache. La tierra que una vez cantó y floreció bajo los pies de Pedro, ahora se convirtió en un desierto amargo. Con 45 años y un legado familiar a cuestas, sentía que su vida se precipitaba hacia un abismo, del que no sabía si podría salir. La sequía lo había reducido a un hombre que solo podía mirar con desdén su ganado marchito. Había crecido con el aroma a tierra húmeda, pero ahora ese aroma era un recuerdo distante. Con cada día que pasaba, el miedo se instalaba más en su pecho, mientras las miradas despectivas cruzaban su camino como puñales, recordándole que su herencia era vista como una carga, no como una bendición. No solo enfrentaba la tierra estéril, también lidiaba con la sombra de su linaje, que algunos deseaban ver desaparecer. Y luego llegó Chimal, la joven Apache, con su espíritu indómito y su conocimiento ancestral, se convirtió en una brisa de cambio que Pedro nunca había imaginado. Recibir sus consejos sobre agricultura lo llevó a redescubrir la pasión que alguna vez había alimentado su vida. Le hablaba de la lluvia que sabe llegar al alma de la tierra, y cómo los ciclos de la naturaleza podían devolverle la generosidad a su hogar. Cada consejo que la joven compartía lo hacía sentir que, tal vez, no todo estaba perdido. Sin embargo, la incertidumbre seguía siendo su constante compañera. Al mismo tiempo, la comunidad lo miraba con recelo. Chimal era una intrusa, un símbolo de lo desconocido que amenazaba el statu quo. Las palabras de don Ramón, el anciano de mirada dura y voz tomada de desprecio, resonaron en su cabeza. No podemos permitir que esa nativa se aproveche de nuestra buena fe. Pedro sentía que estaba atrapado entre dos mundos, uno que lo había visto crecer y otro que apenas comenzaba a vislumbrar. La lealtad que sentía hacia su gente luchaba contra la conexión que había forjado con Chimal. Era justo rechazarla simplemente por ser diferente. La angustia se apoderaba de él, revelando su propio miedo a defraudar a su familia y a las expectativas que lo habían moldeado. La presión aumentó cuando, en una reunión comunitaria, Chimal fue acusada de aprovecharse de él. Pedro sintió cómo el corazón se le encogía, atrapado en un caos emocional. Su mente giraba velozmente, recordando las lecciones de su padre sobre el honor, hablar y defender a quien se lo merece. Y mientras miraba a Chimal, su fuerza y dignidad brillaban a pesar del desprecio que les rodeaba. Se preguntó si sería capaz de enfrentarse a aquellos que habían decidido juzgar sin razón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Aquella noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, la verdad se hizo presente. Las cartas y diarios de su padre olvidados en un viejo baúl contenían secretos que podrían cambiar todo lo que creía saber sobre su linaje. El temor consumía su mente. Revelar esos secretos significaba arriesgar todavía más. Y aún así, su deseo de justicia y su creciente admiración por Chimal lo empujaban a actuar. Podía sentir la presión del futuro oprimiendo su pecho. Si no tomaba una decisión, podría perder no solo la oportunidad de preservar su herencia, sino también la dignidad que aún le quedaba. Una revelación en el horizonte. La tensión entre su historia y la de Chimal se había encarnado en su alma. Listos para la confrontación, Pedro se encontraba al borde de un precipicio, sintiendo la necesidad de elegir: seguir el camino de la tradición cargada de miedo, o abrirse al cambio que su corazón anhelaba.
incluso si eso significaba ir en contra de todo lo que había conocido. Mirando a los ojos de Chimal, el eco de sus pensamientos resonaba. ¿Sería suficiente su verdad para enfrentar las injusticias del pueblo? ¿Podrían convertirse en el cambio que tanto necesitaban? Pedro respiró hondo, preparándose para los días que se avecinaban. La decisión de desenterrar los secretos de su padre no era solo una cuestión de curiosidad, era un acto de valentía. Sabía que la verdad podría ser una espada de doble filo, capaz de liberarlo o de condenarlo aún más. Sin embargo, con cada minuto que pasaba en la incertidumbre, la opresión en su pecho crecía. Hasta ahora, había sido un hombre cauteloso, atrapado en el miedo a lo desconocido, pero la mirada de Chimal le recordaba la posibilidad de un nuevo futuro, un nuevo intento. Con el amanecer, Pedro decidió visitar el viejo baúl que guardaba los secretos familiares. Las cartas tenían un polvo acumulado que hablaba de años de abandono, pero para él eran tesoros, potenciales llaves para desbloquear su verdadero camino. A medida que leía de los sueños de su padre, de sus frustraciones y sus esperanzas, empezó a sentir que su linaje no era solo un peso. Era más bien un puente hacia la comprensión de sus propios miedos y deseos. Cada carta revelaba fragmentos de un hombre que había enfrentado sus propias batallas, que había tenido que lidiar con la percepción de fracaso. Pedro se dio cuenta de que temía no solo a perder la finca, sino a ser visto como un hombre que traicionaba su legado. Pero, ¿era eso realmente lo que estaba haciendo al reconstruir su vida con la ayuda de Chimal? La imagen de su padre, confrontando los mismos dilemas, lo instó a dejar de lado el temor y encontrar su propia voz. Mientras se sumergía en esas letras, vislumbró su propio deseo de conexión. No solo con su historia, sino con Chimal. Ella era el hilo que unía lo antiguo y lo nuevo, y su conocimiento de la tierra era un reflejo de lo que él había olvidado. El respeto por la naturaleza y sus ciclos. Pedro se dio cuenta de que depender de ella no era una debilidad, era una fortaleza. La resistencia a los ataques de la comunidad comenzó a parecerle menos como una lucha sin sentido, y más como una oportunidad para crecer y aprender. En su siguiente encuentro, Pedro se armó de valor. Fue más allá de la simple conversación, enfrentando el reto de compartir lo que había descubierto sobre sí mismo. No temía que lo tildaran de traidor, sino que entendió que su elección era un acto de amor, no solo hacia Chimal, sino hacia todo lo que la tierra representaba. Cuando Chimal llegó y empezaron a trabajar juntos nuevamente, él sintió que su corazón se expandía, impulsado por el deseo de romper las cadenas que lo habían mantenido atrapado. En esa conexión había un nuevo compromiso. Con cada consejo que ella le daba, su respeto por ella crecía. Aquello que comenzó como una simple salvación de su ganado, se transformó en una búsqueda de redención personal. Sin embargo, mientras Pedro se sumía más en la nueva dirección de su vida, su entorno no permanecía inalterado. Las tensiones aumentaban. Las palabras de don Ramón y otros miembros del pueblo se volvían más enérgicas, atacando la elección de Pedro, cuestionando su sentido de la honra y su capacidad para liderar. Pesadas nubes de conflicto se cernían sobre él. La voz de Chimal resonó en su mente. El cambio siempre genera resistencia. Esa resistencia fue la llama que lo impulsó hacia adelante, pero Pedro sabía que también lo podía quemar. Necesitaba prepararse. Así, se dio cuenta de que debía enfrentar a su comunidad, pero no con una espada en la mano, sino como un hombre dispuesto a hablar, a mostrarles que el cambio no significaba traicionar, sino evolucionar en justicia y en verdad. Era el momento de medirse con el pasado, de reclamar su legado no con temor, sino con fuerza renovada. Y así, un nuevo desafío se alzaba ante él, reunir la valentía suficiente para hablar su verdad en la próxima reunión del pueblo, donde la tensión alcanzaría su punto culminante. ¿Tendría realmente el poder de cambiar las mentes y corazones?
o su verdad se convertiría en el hacha con el que cortaría su propia lealtad. El momento decisivo estaba por llegar. Pedro se despertó antes del amanecer, sintiendo la mezcla de ansiedad y determinación que había ido creciendo en él. Esa mañana no sería como las demás. Sabía que las palabras que pronunciaría en la reunión del pueblo podrían marcar un punto de inflexión en su vida. Se preparó frente al espejo, observando a un hombre que aún no se sentía del todo en paz con su reflejo. Había una disonancia entre lo que era y lo que aspiraba a ser, pero esa mañana estaba decidido a acercar los dos lados. Al salir, el aire fresco le acarició el rostro, recordándole la importancia de la conexión con la tierra. Chimal había compartido con él su comprensión profunda de la naturaleza, una sabia lección que ahora se convertía en parte de su identidad. Las palabras resonaban en su mente, alentándolo a permanecer firme frente a la tempestad que se avecinaba. Con cada paso que daba hacia el pueblo, Pedro sentía que la voz de su padre lo guiaba, impulsándolo a enfrentar lo que tanto había temido. En el camino, pensó en las cartas que había leído, reflexionando sobre sus propias luchas. Se dio cuenta de que sus temores no eran solo cuestión de identidad familiar, eran los ecos de generaciones que habían enfrentado adversidades similares. Cada desafío que su padre había superado se convertía en un peldaño en la escalera que Pedro ahora comenzaba a escalar. Había una sensación palpable de poder en esa conexión con su historia. Al llegar a la plaza del pueblo, se dio cuenta de que la tensión era casi eléctrica. Miradas inquisitivas se posaban sobre él, muchas llenas de resentimiento, otras de curiosidad. Don Ramón estaba visible, presidiendo la reunión con una actitud desafiante. Pedro sintió que podía palpar el juicio en el aire, pero también se sintió preparado. Había ensayado los puntos que quería comunicar, pero lo más importante era que, a diferencia de antes, entendía que esta vez estaba compartiendo no solo su verdad, sino también la herencia de su padre. Cuando fue su turno de hablar, su voz salió más firme de lo que había imaginado. Se enfocó en sus descubrimientos personales, en cómo la enseñanza de Chimal le había ofrecido una nueva perspectiva sobre cuidar la tierra y la comunidad. Habló de la transformación que experimentó al enfrentar sus miedos, enfatizando que el cambio no implicaba una traición, sino una oportunidad de crecimiento y renovación. Algunas caras comenzaron a cambiar, mostrando señales de reflexión. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Los murmullos aumentaban, desafiando su mensaje de cambio. Pedro notó que su corazón latía acelerado, pero no se detuvo. Profundizó en su deseo de reconciliar el pasado con el futuro, y cómo eso también significaba abrirse a nuevas formas de vida y trabajo. Era una invitación a todos, no solo a él. Mientras se adentraba más en su exposición, una voz potente interrumpió. Era don Ramón. La contraposición en el discurso instantáneamente encendió el ambiente. Ramón cuestionó la esencia de lo que Pedro proponía, desatando un torrente de críticas que perturbaban la sala. Pero, en lugar de retroceder, Pedro sintió que la ola de oposición se convertía en su motor. La conversación derivó rápidamente a un enfrentamiento frontal. Las palabras de Ramón fueron como puñaladas, pero Pedro recordó las enseñanzas de Chimal, el respeto por la naturaleza y por la historia. Aquello no era solo un enfrentamiento personal, era una lucha por la evolución de la mentalidad colectiva. Cada ataque de Ramón hacia su carácter y su capacidad de liderazgo resonaba en el interior de Pedro. En ese instante, comprendió que, al igual que su padre, él también estaba en medio de una batalla. Quería demostrar que la valentía no solo residía en defender la tierra, sino también en defender su propia verdad. Se dio cuenta de que debía preparar un contraataque más que enérgico. Debía hacerlo con integridad y autenticidad. Mirando a los rostros en la sala, una idea surgió con claridad abrumadora. Si no se defendía a sí mismo y a sus convicciones en este momento crucial, se arriesgaba a ser ignorado, y eso sería una traición a todo lo que había construido.
La lucha por su redención y su legado se estaba convirtiendo en una manifestación de su verdadero yo. Mientras la tensión aumentaba y las palabras se alzaban como flechas, un pensamiento le atravesó la mente. ¿Sería realmente capaz de transformar a su comunidad y liberarse de las cadenas del legado que tanto le habían oprimido? Necesitaba respuestas, y pronto se daría cuenta de que lo que estaba a punto de desvelarse podría cambiarlo todo. La sala estaba a punto de estallar en una confrontación que definiría su futuro. El aire era irrespirable por la tensión acumulada. Las miradas, previamente curiosas, ahora se tornaban en un fuego de resentimiento y rechazo. Ramiro, un viejo conocido de Pedro, se levantó en un intento por desvirtuar la propuesta enarbolada, con la misma pasión con la que él mismo había defendido la tierra en años pasados. Ese enfrentamiento no era solo entre ideas, era un crisol de identidades, de legados luchando en un solo espacio. Las palabras de Ramiro atacaban la vulnerabilidad de Pedro, centradas en su falta de experiencia y en su juventud. ¿Qué sabes tú de la vida en esta tierra? ¿Acaso crees que una lección de un anciano te convertirá en nuestro Salvador? La sala estalló en murmullos y aplausos, alimentando la división que ya había comenzado a gestarse. En ese instante, Pedro sintió la necesidad de una respuesta que no solo fuera rápida, sino que se enraizara en su verdad más profunda. Recuperó el hilo de su discurso, reconociendo la sombra de la duda que se había instalado entre los presentes. Ya no podía permitir que sus inseguridades gobernaran el momento. El conocimiento no llega solo con la experiencia, sino también con la disposición de aprender. No se trata de salvar, sino de compartir, de crecer juntos. No estoy aquí para tomar la delantera. Estoy aquí para invitarlos a ser parte de esta transformación, declaró, su voz resonando con una autenticidad renovada. En su interior, Pedro enfrentó una verdad inquietante. Había empleado su vida buscando validación a través de los ojos de los demás, especialmente de su padre y de Ramón. Esa búsqueda lo había frenado, estancado en el miedo al juicio. Pero ahora, las palabras fluyeron, liberándolo de las ataduras invisibles que lo mantenían prisionero. Cada palabra que pronunciaba se sentía más como una manifestación de su interior que un argumento. Recordó las experiencias de sus antepasados, las adversidades que habían enfrentado, y cómo la resiliencia les había forjado un carácter indomable. Se dio cuenta de que, en su deseo de ser escuchado, había olvidado el coraje de aquellos que habían luchado antes que él. Al mirar a su alrededor, volvió a encontrar esa conexión con sus raíces. Sentía que, al defender sus ideales, estaba honrando la memoria de su padre, pero también el legado de cada hombre y mujer que antes había hecho frente a las adversidades del mundo. En ese sentido, no solo se trataba de su viaje, era un homenaje colectivo a la tenacidad de su gente. Con cada réplica que lanzaba, sentía que la resistencia comenzaba a desgastarse. Algunos empezaban a replantearse sus posturas. Ya no era solo un debate sobre el futuro de sus tierras, sino una conversación sobre la valentía de enfrentar la verdad y el dolor de renunciar a viejas heridas. Ramón parecía perder fuerza ante la inquebrantable demostración de Pedro. Pero aún quedaba el rayo de incertidumbre en su mirada, un desafío tácito que continuaba resonando. La lucha por el cambio era también una lucha interna. No solo debía convencer a su comunidad, sino a sí mismo de que realmente tenía la capacidad para hacerlo. Fue entonces cuando, en medio del bullicio, un sonido sólido interrumpió la disputa. El golpeteo resonante de un mazo, anunciando la llegada de la anciana Chimal, que había estado observando en silencio. Su presencia era un recordatorio potente de que la sabiduría de generaciones pasadas siempre podía iluminar el camino hacia adelante. La comunidad se dividió entre murmullos, buscando saber qué pronunciaría ella en ese crucial momento. Pedro sintió que este era su último tirón, la culminación de su esfuerzo. Mientras Chimal se acercaba, la tensión en la sala alcanzaba niveles insostenibles.
¿Qué revelación traería consigo? ¿Sería su apoyo un aliento para Pedro? ¿O traería consigo un nuevo giro que complicaría aún más la situación? Estaba a punto de descubrir que la verdad podría cambiar no solo su futuro, sino también el destino de toda la comunidad. El silencio que se apoderó de la sala era un espejo del caos interno que Pedro experimentaba. La figura de Chimal, pequeña pero imponente, irradiaba una sabiduría que parecía capaz de deshacer años de conflicto. Cada paso que daba resonaba en el corazón de Pedro. No se trataba solo de lo que ella diría, sino de cómo su presencia le recordaba la importancia del legado que defendía y los sacrificios que habían forjado su identidad. Al llegar frente a todos, sus ojos arrugados y profundos recorrieron la sala, y un susurro de anticipación llenó el aire. Pedro sintió que debía estar preparado para cualquier cosa. Sabía que la anciana poseía el poder de cimentar su propuesta, o de desmoronarla con un solo comentario. Mientras sus palpitaciones se intensificaban, su mente acudía a la necesidad de ser fuerte, de no permitir que su incertidumbre lo paralizara. «Escuchen», comenzó Chimal, su voz resonando con una gravitas única. «La tierra no es solo una posesión, sino una parte de quienes somos, y solo aquel que esté dispuesto a escuchar su latido, a entender sus ríos y sus valles, puede aspirar a ser su guardián». Cada palabra era un recordatorio de que, aunque la teoría importaba, la práctica y la conexión visceral con la tierra eran primordiales. El anciano giró lentamente su mirada hacia Pedro. Cualquiera puede hablar de cambio, pero muy pocos están dispuestos a someterse a la educación de la experiencia. El sol brilla tanto para el joven como para el anciano, pero el tiempo ha sido un maestro cruel. ¿Estás dispuesto a aprender de nosotros, tal como nosotros hemos aprendido a defender lo que queremos? Pedro sintió como si cada interrogante que Chimal lanzaba fuera un cuestionamiento directo a sus motivaciones. La voz de Ramiro seguía resonando en su mente, reforzando sus temores y dudas. Pero había llegado un momento de revelación en su interior. No podía permitir que la desconfianza de otros eclipsara su pasión. «Sí, estoy dispuesto», aseguró, su voz firme en medio del murmullo. «No buscaré avanzar solo, quiero aprender de cada uno de ustedes. Transformar esta visión en un proyecto colectivo, donde todos estemos incluidos». La mirada de Chimal se suavizó. Había algo en su expresión que decía que tal vez había un destello de esperanza en sus jóvenes aspiraciones. «Bien», declaró. «Hablaré con el futuro, pero también recordaré al pasado. Sin la historia que nos une, estamos condenados a ser solo ecos sin rumbo». Aquel comentario resonó dentro de Pedro, provocando una introspección sobre su propia historia. Era consciente de que aún debía enfrentar a Ramiro, y en su mente, vislumbró el camino hacia la reconciliación. Se preguntó si podría transformar el resentimiento en una colaboración que beneficiara a todos. Ese acto de valentía personal requería explorar una parte de él que había estado reprimida por miedo a ser juzgado. Sin embargo, la revelación de la anciana lo instó a actuar. Pedro notó que algunos rostros entre el público se suavizaban, tal vez impulsados por las palabras de Chimal y su propio ardor. Aún así, la batalla por el apoyo de la comunidad no había terminado. Al contrario, era solo el comienzo de una lucha más profunda. La tensión del momento se palpaba en cada rincón. El triunfo no era neutro. Cada avance tenía un costo. La respuesta y los efectos de su promesa a la anciana lo empujaban a los límites de su entendimiento sobre el compromiso verdadero. ¿Podría Pedro unirse a las voces que lo rodeaban y encontrar la manera de construir algo significativo desde su precariedad? Cuando la anciana terminó de hablar, Pedro sintió que la sala se llenaba de murmullos nuevos. Tenía que preguntarse si estaba preparado no solo para liderar, sino también para escuchar profundamente, para dejar atrás la necesidad de aprobación y abrirse a la posibilidad de redención.
La lucha no se trataba solo de él. Sería un proceso que redefiniría a cada miembro presente en esa sala. Cientos. Las miradas ahora se posaron sobre él, y mientras su mente fervía con ideas, tomó aire y se preparó para esa nueva confrontación. La batalla por su visión y por el alma misma del lugar había comenzado, y a medida que sus palabras las llenaban de contenido, la sombra del pasado y el peso de su búsqueda personal lo incitaban a avanzar con una convicción renovada. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a los demás, sino a sí mismo. Mientras Chimal observaba, expectante, Pedro comprendió que el camino hacia la verdadera transformación iniciaba ahí, en ese mismo instante, cuando decidió que no solo quería ser un líder, sino un aprendiz perpetuo. Con el corazón palpitante y un nuevo propósito, debía ahora lidiar con la realidad de su papel y sus miedos. Una voz familiar sobresalió entre la multitud, una que hizo eco de su incertidumbre y despertó el desafío soporífero de la manada. Ramiro pidió la palabra nuevamente. La sala se volvió a tensar, y Pedro se preparó para lo que podría ser el desafío más grande de su vida. ¿Cómo confrontaría la resistencia que aún latía en el corazón de su viejo conocido? ¿Sería capaz de transformar la falta de credibilidad en una alianza inesperada? El camino apenas comenzaba. La sala permanecía en un silencio expectante, como si el aire mismo reprimiera la respiración de los presentes. Pedro sintió cómo la tensión se intensificaba. Su mirada se centró en Ramiro, quien, con la arrogancia que caracterizaba sus palabras, se levantaba con una expresión que oscilaba entre la burla y la preocupación. En ese instante, Pedro entendió que este enfrentamiento no sería solo una prueba de su valor ante la comunidad, sino también un momento definitorio en su propio proceso de crecimiento. «Pedro», comenzó Ramiro, su voz rasposa como una piedra arrastrada por el viento, «te crees el salvador de la tierra, el líder de una revolución que cambiará algo más que simples palabras. Pero la tierra no se cuida hablando, se defiende con hechos y sobre todo con poder. Tienes realmente el poder para hacer lo que mencionas». Cada palabra de Ramiro era un dardo, diseñado para perforar la débil armadura que Pedro había tratado de forjar. Pedro sintió que su mente ardía. Cada argumento de su oponente era un eco de sus propias inseguridades. Sin embargo, el recuerdo de las palabras de Chimal resonó en su interior. No se trataba solo de poder, sino de la conexión, el compromiso y la autenticidad. Este no era solo un reto personal, sino una oportunidad para demostrar su capacidad de transformar esas inseguridades en determinación. «Lo que no comprendes, Ramiro», respondió Pedro, buscando un tono que no traicionara su nerviosismo, «es que el poder que necesito no se mide en hectáreas ni en dinero. Se mide en la fuerza del respeto y la confianza que podamos construir juntos. Lo que realmente importa es lo que hacemos por la tierra y lo que aprendemos de ella». La reacción de la sala era palpable. Algunas cabezas se movieron con aprobación, mientras otros se mantenían escépticos. Pedro sintió un ligero alivio. Había girado la dirección de la conversación. Sin embargo, sabía que no bastaba con palabras. Debía respaldar su discurso con acciones concretas y trazarse un plan que pudiera ser accesible y atractivo para todos. Ramiro continuó, aferrándose a su postura desafiante. «¿Y quién te creerá, Pedro? El niño que soñaba con grandes cambios pero nunca ha hecho uno real. Te estás posicionando como un líder, pero no has dirigido nada en tu vida. ¿Qué has aportado tú aparte de ilusiones?» Las palabras cortantes de Ramiro lo perforaron, y Pedro sintió la presión intensificarse. La crítica era merecida, y sabía que el camino a la redención comenzaba con la aceptación de su propio pasado. Por un momento, se sintió a punto de ceder ante la duda que siempre había rondado su mente. Sin embargo, el fuego que Chimal había encendido en su interior le daba ánimo. «Reconozco que tengo mucho que aprender», admitió, su voz firme aunque vulnerable. «Pero eso no me detendrá. Estoy aquí para iniciar un proceso, y lo haré con la ayuda de todos los que estén dispuestos a unirse».
¿Realmente prefieres seguir atado a las viejas tradiciones en lugar de abrirte a un futuro que puede beneficiar a todos? La sala hizo un susurro. Pedro estaba retando a Ramiro, y en su desafío surgía un crepúsculo de transformación personal. Cada palabra y cada respuesta se convertían en ladrillos en la construcción de un nuevo Pedro. Un hombre dispuesto a enfrentarse no solo a sus enemigos externos, sino también a sus propios demonios. Pedro se dio cuenta de que ya no podía vivir a la sombra de su pasado, ni de las opiniones ajenas. La voluntad de presenciar un cambio real lo llevaría a enfrentar sus miedos con un enfoque renovado. Inspirado por Chimal y al mirar a los otros miembros de la sala, aquellos que también buscaban un futuro mejor, su resolución se fortaleció. El reto era feroz, y a pesar del apoyo, la resistencia de Ramiro aún presente lo obligaba a pensar estratégicamente. «Si quieres poder, entonces déjame demostrar que estoy dispuesto a ganármelo», dijo Pedro, involucrando a todos con su mirada. «Organizaremos un encuentro para discutir nuestro futuro. Aprenderé de aquellos con más experiencia y aplicaré sus enseñanzas. Si me das la oportunidad, demostraré que mis intenciones son genuinas». Ramiro entrecerró los ojos, dudando por un momento, y Pedro notó la chispa de interés en su mirada. Sin embargo, las dudas no serían fáciles de disipar. Pedro sabía que el desafío no solo consistía en seguidores, sino en cambiar corazones y mentes que, como el de Ramiro, estaban llenos de desconfianza. Mientras Ramiro consideraba su propuesta, la sala seguía resguardando un silencio expectante, que presagiaba más que un simple debate. Pedro respiró profundamente, consciente de que su transformación personal se había convertido en un catalizador para el cambio. Aún así, el camino por delante estaba lleno de obstáculos que examinarían no solo su preparación, sino su verdadera valía. Cuando Ramiro finalmente respondió, sus palabras resonaron en el aire como una declaración de guerra. «Está bien, Pedro, tendrás tu día, pero no olvides, solo te daré una oportunidad. Tienes que demostrarme que no eres solo un soñador». La sala se llenó de murmullos mientras la tensión escalaba. Pedro sintió que el tiempo se detenía. Lo que había comenzado como una propuesta había evolucionado a un desafío personal masivo. Y, mientras deambulaba por su mente sus posibilidades, la lucha interna no solo giraba en torno a ganar la fe de Ramiro, sino también en validar su propio deseo de ser realmente un líder. Las preguntas que fluyeron en su mente eran inagotables. ¿Cómo sostendría la confianza recién adquirida? ¿Cómo transformaría sus buenas intenciones en acciones tangibles? Mientras Pedro se preparaba para tomar esa nueva dirección, una parte de él sabía que este nuevo curso no solo definiría su futuro, sino el de todo lo que lo rodeaba. Con la mirada fija en el futuro, Pedro sentó las bases de su viaje, una travesía hacia la verdad que ni él mismo había anticipado. Y, al final de esa sala cargada de emociones, la presencia de sus miedos y sus aspiraciones coexistía en un solo hilo, uniendo el pasado con un futuro incierto que aguardaba ser tejido. El día siguiente se deslizó con una mezcla de ansiedad y determinación. Pedro se despertó antes del amanecer, consciente de que cada hora que pasaba lo acercaba a una ocasión que podría cambiar el rumbo de su vida. Las palabras de Ramiro aún resonaban en su cabeza, pero en lugar de paralizarlo, le ofrecían un nuevo propósito. Tenía que demostrar que sus intenciones eran más que sueños vacíos. Se sentó en la mesa de la cocina, un cuaderno frente a él, sus hojas aún en blanco. Se dio cuenta de que la primera tarea era estructurar sus pensamientos. Necesitaba claridad para articular su visión. Con el bolígrafo en mano, comenzó a escribir ideas, delineando un plan para el encuentro. La organización adecuada podría ser su primera victoria. Mientras esbozaba temas como la sostenibilidad, la educación comunitaria y la revalorización de su entorno, Pedro sintió la presión de las expectativas, no solo las de Ramiro, sino las que él mismo se había impuesto. Su visión era ambiciosa,
pero la mente de Pedro empezaba a cuestionar si realmente podía llevarla a cabo. En los momentos de duda, cerraba los ojos y rememoraba las palabras de Chimal, recordando que el cambio verdadero comenzaba desde adentro. El día del encuentro llegó. La sala donde se reunirían los miembros más influyentes de la comunidad parecía más pequeña de lo que recordaba. Cientos de pensamientos cruzaban por su mente. Pedro respiró hondo, tratando de ahogar las sombras de la incertidumbre que amenazaban con asomarse. Sabía que debía ser el primero en llegar. Debía mostrarse firme y decidido. Poco a poco, los asistentes comenzaron a llegar, una mezcla de caras conocidas y otras que nunca había visto. Algunos parecían escépticos, mientras que otros mostraban un interés genuino. La tensión era palpable. Con cada rostro que entraba, Pedro sentía como si se añadieran más ladrillos a la muralla de críticas y expectativas que lo rodeaba. Cuando finalmente se dio cuenta de que todos estaban sentados y listos para escucharlo, el nerviosismo se transformó en adrenalina. Su voz resonó en el espacio, y sorprendió a todos cuando comenzó a hablar con una convicción que era nueva incluso para él. «Hoy no es un encuentro casual», declaró. «Es el inicio de un viaje hacia un futuro donde cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio». A medida que se adentraba en su presentación, sus palabras fluyeron como un río que había estado represado durante demasiado tiempo. Habló de las oportunidades que la comunidad tenía para desarrollarse, de las formas en que podían unir esfuerzos para proteger su entorno y crear un legado que enorgulleciera a las generaciones venideras. Había papiros, gráficos improvisados y ejemplos concretos que ponían carne y hueso a sus ideas. El tiempo parecía deslizarse entre sus dedos. Sin embargo, no todo transcurrió sin obstáculos. Ramiro volvió a alzar la voz en algún momento, un eco repleto de desprecio. ¿Y cómo vas a conseguir que todos nos unamos en esto? ¿Vas a hacer promesas como lo hiciste en el pasado? Cada pregunta era un tamborileo que resonaba en su interior, recordándole sus fracasos pasados. Pedro sintió que el aire se le escurría un poco, pero esta vez, algo había cambiado. «No pretendo hacer promesas, Ramiro. Estoy aquí para pedir que construyamos un plan juntos. Estoy dispuesto a aprender, a ser guiado por aquellos que han estado en el camino más tiempo. Esto no se trata solo de mí. It's about all of us». El uso del inglés, una decisión arriesgada, cambió el ambiente, generando murmuraciones de sorpresa en la sala. Mientras las interacciones continuaban, Pedro sintió que se estaba formando una conexión genuina con algunas de las personas presentes, una sensación de que su propósito estaba resonando con necesidad, algo que era evidente en las interacciones gestuales y miradas atentas. Sin embargo, la sombra de Ramiro continuaba acechando, simbolizando las dudas que nunca desaparecen por completo. El evento terminó, pero no sin que Pedro sintiera que había dado el primer paso hacia la transformación que tanto anhelaba. Al salir de la sala, cargado de miradas de curiosidad y algunas de admiración, una sensación de esperanza comenzó a brotar en él, una posibilidad que antes no había considerado. Quizás el futuro no era tan esquivo. Mientras caminaba por el sendero entre la gente, se detuvo un instante. Se sentía diferente, como si las capas de su pasado comenzaran a desprenderse. Pero entonces, una nueva inquietud se coló en su mente. ¿Podría realmente sostener la confianza que había empezado a construir? Esa pregunta lo acompañaría en su travesía. Pedro decidió que podía transformar las inseguridades del pasado en herramientas de motivación. Pero en esa misma noche, cuando se sentó en su habitación con reflexiones girando en su mente, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era un texto que cambiaría la dirección de su travesía, más de lo que jamás habría imaginado. La voz de Ramiro no sería la única que tendría que enfrentar en su búsqueda de la redención. La revelación de su nuevo reto lo sacudió de raíz, abriendo un abismo de posibilidades que pudo vislumbrar, pero que también levaría en el corazón el eco inquietante de la duda.
La vibración del teléfono hizo que Pedro dejara de lado sus pensamientos dispersos. Con un leve temblor en las manos, miró la pantalla. Un mensaje de Ana, su antigua compañera universitaria, apareció brillando ante él. «Pedro, ¿podemos hablar? Tengo información que podría interesarte». Las palabras parecían cargadas de un significado más profundo, como una convocatoria a un nuevo capítulo en su vida. La mente de Pedro se llenó de especulaciones. ¿Qué podría tener Ana que fuera tan importante? Recordó sus noches de estudio, las conversaciones sobre sueños, aspiraciones y el deseo de hacer una diferencia. Sin embargo, los caminos que la vida les había llevado habían estado tan separados como sus elecciones. Se sintió, de repente, abrumado por la posibilidad de que su pasado volviera a cruzarse con su presente. Ante la incertidumbre, la voz de Ramiro empezó a resonar nuevamente en su cabeza, cuestionando su valía. Pedro cerró los ojos, respiró hondo y decidió que debía enfrentarse a este nuevo desafío con una mentalidad abierta. No podía permitirse la tentación de retroceder, no después del impulso que había experimentado en el encuentro. Se sentó en su escritorio, preparado para interactuar con Ana, cada sospecha y temor agolpándose en su interior. Al llegar la hora, la llamó. La conexión se estableció rápidamente, y su voz llegó clara como un buen vino. Ana, con algo de nerviosismo, comenzó a relatar las razones detrás de su mensaje. Hablaba de un proyecto en el que había estado involucrada, y que apuntaba a aportar soluciones sostenibles a problemas como la escasez de recursos y la falta de oportunidades. Estábamos pensando en una posible colaboración, y pensándote, me di cuenta de que podrías aportar perspectivas frescas a este trabajo. Las palabras de Ana resonaron profundamente en Pedro, llenándolo de una mezcla de entusiasmo y temor. La idea de regresar al ruedo, de volver a intervenciones que podían ser decisivas, le causó un revuelo emocional. Ante este empuje, se vio empujado a tomar decisiones más audaces. ¿Qué implicaría esta colaboración?, preguntó, intentando establecer el camino que podría atravesar. Mientras Ana explicaba el marco del proyecto, Pedro se dio cuenta de que cada idea y cada posibilidad describía una bifurcación clara en su vida. Ya no se trataba solo de él, sino del impacto que podría tener sobre otros y de cómo las acciones podían transformar narrativas. Este nuevo enfoque lo llevó a reflexionar sobre sus fracasos previos. No solo debía lidiar con su inseguridad personal, sino también con el miedo a ser juzgado de nuevo. El diálogo fluyó, y mientras discutían los detalles, Pedro empezó a visualizar cómo podía ejecutar su plan. No solo sería un participante, sino un impulsor. La charla se tornó en un brainstorming casi frenético, donde ambos buscaban entrecruzar las líneas de sus ideas. La conversación se cerró, pero Pedro se dio cuenta de que había aumentado su autoconfianza de manera significativa. Esta interacción lo esforzó a confrontar sus miedos, a empoderarse con su voz, aun cuando el retumbar de Ramiro seguía presente. De pronto, recordó el mensaje que había recibido anteriormente, lo que había estado latente tras la conversación. Era hora de que se enfrentara no solo al reto profesional, sino también a las sombras del pasado. ¿Cómo podría esta nueva colaboración equilibrarse con los juicios anteriores? ¿Qué pasaría si sus inseguridades lo hacían tambalear justo cuando se acercaba al éxito? Al finalizar la conversación, Pedro se sintió más motivado que nunca. Una epifanía lo llevó a cuestionar su propia narrativa. ¿Qué tan profundamente estaba dispuesto a escarbar en las dificultades para que florecieran nuevas oportunidades? Mientras se preparaba para salir de su habitación, sintiendo una mezcla de determinación y ansiedad, un nuevo mensaje se deslizó en su teléfono. Sintiéndose intrigado, deslizó la pantalla para leerlo, y se encontró con un nuevo decálogo de desafíos, más allá de lo que había enfrentado anteriormente. Pedro sabía que, por cada respuesta y cada medida hacia la transformación,
Habría preguntas que desvalorarían su esencia. Sin embargo, este ciclo de confrontar y recuperar reafirmó su compromiso. La duda se coló entre sus pensamientos, al igual que el eco de las palabras de Ramiro. Lo que había empezado como un tirón de luz, se tornó en un enigma de valentía. Su lucha no solo era externa, sino que comenzaba a desbordarse hacia un terreno íntimo. ¿Podría Pedro combinar esa energía renovada con la sabiduría necesaria para navegar por las aguas turbulentas de su pasado? La noche caía, y mientras reflexionaba, un nuevo temor se cernía sobre su mente. Las decisiones que tomaría a partir de ahora darían forma a su historia de redención. En el horizonte de su mente, algo resonaba. Quizás la transformación no era solo sobre lo que podía hacer por los demás, sino sobre lo que estaba aprendiendo a hacer por sí mismo. Pero el futuro le aguardaba con preguntas inquietantes que deseaba enfrentar de una vez por todas. La imagen de Ana divergiendo en su mente se tornó en imágenes contradictorias. Era un eco de lo que él anhelaba, ser parte de algo significativo, de algo que lo impulsara hacia adelante, y aún así un vestigio de su viejo yo lo mantenía anclado en la duda. Al día siguiente, Pedro se sentó frente a su computadora, la luz de la pantalla iluminando su rostro cansado pero determinado. Decidió que no podría permitir que el miedo se interpusiera en su camino. Así que, en lugar de huir de sus inseguridades, las confrontó. Comenzó a escribir un plan detallado sobre cómo podría contribuir al proyecto de Ana, queriendo convertirse en un actor clave, en lugar de ser un mero espectador. Mientras tecleaba cada palabra, Pedro se dio cuenta de que cada paso identificado requería no solo habilidades técnicas, sino también un viaje introspectivo profundo. Cualquier propuesta que elaborara debía reflejar su autenticidad, esa autenticidad que había estado durmiendo durante tanto tiempo. Esa concientización lo llevó a contemplar sus pasiones, la economía circular, la sostenibilidad, la innovación social. Cada término evocaba un profundo deseo de dejar una huella en el mundo. Al pasar las horas, Pedro fue sintiendo un cambio palpable dentro de él. Las viejas voces críticas que resonaban en su cabeza empezaron a desvanecerse, reemplazadas por un nuevo matiz de optimismo. La conversación con Ana había encendido algo que había creído perdido. Era el momento de asumir su historia como un narrador activo. Con el plan en manos, envió un mensaje a Ana. He estado reflexionando sobre nuestras ideas y creo que tengo algunas propuestas que podrían ser útiles. ¿Podríamos reunirnos para discutirlas en detalle? La responsabilidad que sentía ante esta oportunidad se transformó en un punto de inflexión. Se dio cuenta de que estaba rescatando no solo su carrera, sino también su autoconfianza. En los días siguientes, Pedro se preparó para el encuentro. Se reunió con otros talentos que formarían parte del proyecto. Mientras compartían ideas, logró mantener bajo control la ansiedad que surgía al pensar en el juicio de los demás. A medida que su voz resonaba en la sala, un sentido de pertenencia lo invadía. Descubrió que sus contribuciones eran valoradas y que podía influir sobre el rumbo de la conversación. Ese espacio que había considerado hostil se estaba transformando en su terreno de juego. Sin embargo, una sombra persistente le recordaba que todo éxito podía desvanecerse fácilmente. Cada vez que sentía que la marea estaba a su favor, la voz de Ramiro insistía en hacer eco. No te equivoques, una caída está a la vuelta de la esquina. Esta lucha interna lo empujaba a ser más diligente. La constancia se convertía en su mantra. La reunión final con Ana sería crucial. Poder comunicar no solo sus ideas, sino también su renovada disposición a tomar riesgos y a ser vulnerable en ese proceso, lo llenaba de una mezcla de nervios y determinación. Sabía que la presentación de su plan requería algo más que un mero esfuerzo intelectual. Debía ser una extensión de su ser, de su nuevo compromiso hacia el crecimiento. Mientras se vestía esa mañana, las emociones lo enfrentaban en un pulso constante entre confianza y inseguridad.
Se miró en el espejo, y por un momento, vio a un hombre diferente. Al salir hacia la reunión, la sensación de un abismo entre el viejo y el nuevo Pedro se volvió tangible. Conseguiría cruzar esa distancia. Su corazón latía fuertemente, preguntándose qué pasaría si esta vez no se tambaleara al acercarse al borde del éxito. Pero, incluso antes de que pudiera analizar la reunión, el mensaje de Ana llegó, y con él, una revelación inesperada que podría cambiar el rumbo de todo. ¿Estaba el destino a punto de darse la vuelta una vez más? Pedro se sentó en su escritorio, sus pensamientos reverberando mientras leía las palabras del mensaje de Ana. Pedro, estoy entusiasmada por la colaboración, pero hay algo más que necesito que sepas. He hablado con algunos inversores que creen en tu visión y están dispuestos a apoyarte. Fue como si un rayo de esperanza iluminara su ser. La oportunidad de tener los recursos necesarios para su proyecto sostenido comenzaba a tomar forma, pero también una carga de responsabilidad que nunca antes había sentido. El día de la reunión llegó. La sala estaba decorada con diagramas y conceptos que Pedro había preparado, reflejando su visión renovada. Cuando Ana entró, sus ojos se iluminaron al ver todo el esfuerzo que Pedro había puesto en la presentación. «Esto luce increíble», dijo. Gran parte del peso de la expectativa se desvaneció en el aire. Mientras empezaban la reunión, Pedro se sintió preparado. Tomó un profundo respiro y presentó no solo sus ideas, sino también su historia personal, cómo había llegado a ese punto lleno de inseguridades y miedo, y cómo cada uno de esos momentos lo había preparado para ser el hombre que era ahora. Habló de Chimal, de su herencia, del aprendizaje que había adquirido a través de sus desafíos. La vulnerabilidad se sentía liberadora. A medida que la presentación avanzaba, las miradas en la sala comenzaron a cambiar. Las cejas fruncidas se relajaron, involucrando asombro y reconocimiento. Las preguntas eran menos desafiantes y más curiosas. La gente quería saber cómo podían aportar. Esa conexión emocional que había cultivado con sus palabras comenzaba a crear un impacto significativo en las mentes de quienes lo escuchaban. La reunión fue un éxito rotundo. Los inversores, tocados por su sinceridad y visión, decidieron comprometerse no solo financieramente, sino también con su tiempo y experiencia. Pedro había logrado algo que parecía imposible: construir puentes donde solo había escombros. No era solamente una victoria profesional, era un reconocimiento a su crecimiento individual. Días después, las primeras lluvias comenzaron a caer, revitalizando la tierra. Pedro se encontraba en su finca, observando cómo cada gota alimentaba el suelo sediento. Recordó lo que había aprendido de Chimal, y cómo su conexión con la tierra era su verdadero legado. Además de recuperar la finca, había encontrado su lugar como líder en su comunidad, un hombre dispuesto a aprender y a crecer. La resistencia de Ramiro era ahora un eco distante. Había enfrentado sus críticas con dignidad, y había demostrado que el cambio no iba en contra de las tradiciones, sino que las revitalizaba. En cada paso que daba, Pedro reflejaba confianza y una competencia nueva. No solo en la agricultura, sino también en su capacidad de inspirar a otros. Esa noche, mientras miraba las estrellas en el firmamento, Pedro sintió que finalmente era capaz de reconciliar los fragmentos de su vida. Al fin había encontrado su voz, no solo para hablar, sino para actuar, llevando consigo un compromiso sincero hacia su comunidad y sus raíces. Ya no tenía miedo de ser diferente. Sabía que su historia era un hilo que unía a muchos. Con la llegada de los nuevos días, Pedro se encaminaba hacia el futuro, consciente de su crecimiento. Había aprendido que la verdadera redención radicaba no en lo que uno podía hacerse a sí mismo, sino en lo que podía compartir con el mundo. La sabiduría ancestral de Chimal y el conocimiento de su padre coexistían en su corazón, guiándolo en cada paso que daba hacia adelante. El logro no estaba solo en haber salvado su finca o atraído inversiones,
sino en haber comprendido que toda su lucha lo había preparado para convertirse en un verdadero líder. Una sensación de realización lo llenó. Había conquistado no solo sus miedos, sino también los deseos de su corazón más profundo. Pedro ya no era el hombre asustado que miraba hacia la sequía. Ahora era un agricultor empoderado, un defensor del cambio y un ser humano completo. Así, el círculo de su viaje se cerró, pero no sin recordar que la historia de Pedro es solo un capítulo en un libro que continúa escribiéndose. La transformación personal y el valor de aprender a ser vulnerables se convierten en lecciones universales que pueden resonar en todos. En cada paso, recordemos que no estamos solos. Ahora, más que nunca, es momento de apoyarnos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan ver estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal saben cuán crucial es ser parte activa de este viaje.